Hola mis amigos de YouTube. Aquí su amigo Playa de 700 Fin les trae un nuevo capítulo de Murder Drones. Normas de la empresa. Suscríbete, da like y activa la campanita, eso me apoyaría bastante. Descargo de responsabilidad, tanto el feed como las imágenes utilizadas no son mías. Créditos a su respectivo autor. Link del feed en la descripción. Yo solo edito el vídeo. Espero que lo disfruten. Capítulo 7. ¿Quién diría que un amanecer sería terrible? Bueno, depende. Octave no había dormido nada, al igual que 5 de sus trabajadores, manteniendo el cuerpo apagado de la robot maníaca. Parecía fácil, pero no lo era, debido a que era un cargo de mucha dedicación y cuidado, puesto a que sería terrible que se despertara. Por supuesto no iba a dejarse, lo más probable es que salga de tal enorme habitación con triple protección y paredes y ventanas indestructibles. Para que no le pasara nada a los drones de procedimiento, les dio el permiso de pasear lejos pero dentro del búnker de dicho lugar para que no tuvieran problema alguno. ¿Cuándo deberíamos de ir a buscar a Tessa y dónde? Preguntó la Recoletas mientras le daba un sorbo a su taza con gasolina durante la caminata junto a sus compañeros. Los tres tenían de vestimenta una camisa grande, ya que sus ropas fueron quemadas a base de pruebas. ¿Por qué? No importa. Mientras más pronto mejor, necesito seriamente charlar con ella y dudo que quiera seguir bajo las manos de unos desconocidos. Según el GPS que instalé en su ropa, está en la mansión, seguro que por órdenes de la policía. Deberíamos de tomar el permiso del humano líder para ir a buscarla, señaló a su compañera mayor que ella para que fuera a tener una conversación a través de audios con Octave. Después de un permiso, los tres drones se encargaron de ir en un pequeño auto guiado por un trabajador para que ellos no se escaparan. Vieron cómo el lugar estaba destrozado, los árboles en el piso y todo se había convertido en una ruina espeluznante. Vieron cómo la niña estaba sentada al frente de su casa mirando la desgracia mientras lloraba. Inmediatamente los tres drones fueron a abrazarla y tratar de consolarla. El conductor se encargó de la policía para poder llevarse a Tessa. Obviamente ella aceptó para que no hubieran problemas, se sentía segura con sus amigos donde sea que fueran. ¿Quién hizo todo este desastre?, murmuró la pequeña humana mientras estaba siendo llevada por N al auto limpiándose las lágrimas. ¿Quién mató a mis padres? Adivina, se acercó Jota y se sentó junto con ella en el asiento de adelante tratando de aliviar ese dolor, aunque fuera casi imposible. De todas formas lo intentaba, aunque ella era una persona tan dura, amaba a su dueña. En forma de cariño, por supuesto. ¿Quién causó todo esto? Pero tranquila, están tratando de arreglarlo, te lo explicaremos todo cuando lleguemos. Mientras que atrás estaban los otros dos drones mirando la escena tan deprimente, decidieron cambiar los temas para no permanecer fríos y tristes. Ambos recordaron el momento que tuvieron anoche, causando un pequeño sonrojo al masculino mientras que la femenina estaba avergonzada. Según su punto de vista se veía patética y sumisa. Cruzaron miradas y él tosió para llamar su atención. Bueno, ¿deseas conversar de algo? A pesar de haber ingerido órganos y partes humanas inconscientemente, aún tenía su personalidad de ese pequeño mayordomo. No pasó más de una semana que transfirieron sus programas a esos cuerpos. Realmente extraño a los pequeñines, ese monstruo no tuvo compasión con unos bebés, con nadie, con nada, era horrible. Y se quedó pensativa puesto a que recordó que cerró trato con el solucionador absoluto. Poniéndose nerviosa, y sobó su brazo con la palma de su brazo contrario para desviar la mirada de su compañero y así darle la espalda, pero sintió una mano en su hombro. Podemos tener otros, sé que no son los mismos, aunque también fue nuestro error encariñarnos con ellos en un principio. De todos modos, en algún momento los íbamos a devolver o buscar algún otro niñero. La chica se dio la vuelta y lo miró a los ojos para luego apartarlo y cruzarse de brazos frunciendo el ceño. Lo que dices es absurdo. Cubrió su visor ruborizado y miró cómo los demás veían aquella escena por el retrovisor del auto, haciéndola sentir asqueada, pero por dentro, muy adentro, sentía una pequeña llama de fuego que abrazaba su corazón cada vez que su compañero le dirigía la palabra, y el problema era que ella negaba ese sentimiento. Pensaba que solo era pena ajena. No quiero conocer a ningún otro ser similar a nosotros, y menos estando tú cerca, lo señaló de forma amenazante con su aguijón, demostrando que su ácido estaba en punto de ebullición, pero esto reflejaba su sonrojo. Una vez llegaron, de inmediato no quiso perder el tiempo y se encerró con Tessa en una habitación que reservaron para la niña. Al saber de que era especial para los drones principales, primeramente la hizo sentir en bienvenida, pero en cuestión de segundos suspiró para soltar de una vez por todas el tema. ¿Cómo es eso de que estás embarazada?, dedujo Ladrón de pelo corto, colocando una mano en su cadera mirando a la joven humana jugar con las almohadas de su cama con una sonrisa, pero esta se desvaneció al escuchar tal pregunta.
Fue culpa de los castigos de mi madre, me castigaba con un hombre que se metía con mi cuerpo después de drogarme para que no me quejara, perdió la paciencia conmigo y decidió arruinarme la vida en una noche haciendo que no llevara algún método de cuidado. La niña comenzaba a llorar temblorosa al recordar tales recuerdos, ciertamente no quería tal cosa para su futuro y como era de esperarse, mi cuerpo empezó a actuar de forma extraña, hablé con ese tipo y me dio una prueba que, salió positiva, eso fue suficiente para que el ladrón se sintiera impotente por no haber hecho algo en el pasado, darle mayor cuidado era una de ellas y por ello se encargaría de jamás volver a decepcionarse a sí misma en ningún aspecto, frunció su ceño y cerró su puño para tratar de liberar su estrés pero solo se frustró más. ¿Hay alguna manera de matar esa cosa? Interrogó a la pequeña con una voz seria y firme mientras convertía sus puños en katanas acercándose a Tessa mientras ella hacía lo contrario. ¿Qué? Sí, pero, no voy a matarlo. Daré a luz y lo pondré en adopción. La humana acarició su abdomen preocupando aún más a V por su estado de salud, no sabía mucho de los humanos pero tenía una idea de que eso no estaba bien para una niña de 14 años. Gracias por todo lo que tú, J&N han hecho por mí, pero ya es hora de que tome mi rumbo incluyendo esto. Tessa, fue interrumpida por un mensaje en su visor, sí. Había vuelto. Veo que no la estás pasando muy bien, deseas ayudarla, ¿no es así? Puedo darte una mano si estás de acuerdo en estrecharla, querida V. No era momento para conversar consigo misma, pues Tessa no lo entendería, le dio un beso en su cabeza y la abrazó para luego acostarla en su camita con un pequeño peluche mal hecho que hizo J en la mansión. La ayuda siempre es necesaria y yo estaré a tu lado cada vez que la necesites, aunque te cueste pedirla. Me daré cuenta y me esforzaré en mejorar para darte todo el amor que me prohibieron repartir. Descansa, iré a resolver algunos asuntos. Apagó la luz y se dirigió a la puerta para darle una última mirada a la habitación. Tus 3 drones te aman. La pequeña cerró sus ojos aliviada porque ella se lo haya tomado bien y de cierta manera. V salió del cuarto para salir caminando, cada robot tenía una recámara y todas estaban abandonadas, solo estaban los 3 protagonistas en tal residencial y Kim. Ella llegó a una sala donde todo era blanco aunque con las luces apagadas daban unas malas vibras en el lugar pensando en todo lo sucedido con su amiga humana. ¿Qué tienes en mente? Le preguntó a su sistema. ¿Estás molesta y extrañas a tus bebés? ¿Qué tal si cuando nazcan nos hacemos cargo del niño? O niña, ya sabes, es una sorpresa, ¿no te gustaría? V. Del único humano que me haré cargo será de Tessa. ¿Estás loco? ¿Un dron criando un bebé? Mi cuerpo no está capacitado para ser madre y tampoco quiero serlo. Todo fue una pérdida de tiempo y no pienso desperdiciarlo de nuevo. Pensé que eras inteligente, imbécil. Oh, ¿quién dijo que íbamos a criarlo? Entonces, ¿a qué te refieres? No obtuvo respuesta. Sistema infernal. Buscó una contesta que no recibió. Un dolor de cabeza comenzó a caer sobre ella y se apoyó de una pared para que luego actuara de forma involuntaria mordiéndose los dedos con ganas de algo sin saber el qué, pero le servía para desestresarse y recordó de su pequeña reunión con Annie haciendo que saltara nerviosa. No tenía vestuario alguno para la ocasión así que salió corriendo a la sala de atuendos pero allí se encontró con el antes mencionado. Hola V, ¿cómo se encuentra Tessa? Escuché que te quedaste con ella, ¿todo está bien? Escondió algunas prendas en su espalda mientras miraba a la contraria con una sonrisa y sus ojos alivianados al igual que su voz suave. En definitiva no llegó en un buen momento, la nombrada se quedó en total silencio, las palabras no salían de su boca siquiera, no sabía qué era eso que sentía vergüenza. ¿O simplemente es que no tenía ganas de hablar? Eso suponía ladrón. Sí, está dormida, debe de estar cansada por todo lo que pasó. No es fácil para una niña como ella. Se cruzó de brazos con una pierna más estirada que la otra tratando de no apartar su mirada de los ojos de su oponente. Entiendo, puede que suene grosero de mi parte pero siento alivio porque los padres de Tessa ya no estén. El dron giró su cabeza a la izquierda evitando la mirada de V, esas palabras fueron impactantes para aquella aunque sintió tanta razón, sonrió un poco de forma pícara y levantó una ceja orgullosa. Grosero sería sentir lástima por ellos, es muy extraño que eso venga de ti y me alegro de conocer ese lado tuyo de desahogo. Caballero lo apodó para luego tomar su hombro. Tengo ciertas cosas con las que quiero hablar contigo esta noche si no te molesta, así que puede que tardemos un poco en regresar. Deberíamos de ir un poco más temprano. ¿Te gustaría ir en el atardecer? Aquella asintió segura y tranquila mientras que él sonrió para luego pasarle por un lado de forma educada. Bastó con una pequeña palmada en su espalda para que las piernas puntiagudas de la robot comenzaran a temblar. Él salió del salón y ella se apresuró para tomar un vestido de color negro, no estaba acostumbrada a usar otros colores.
Con eso de inmediato salió a buscar un trabajador que lo cosiera a su medida. Después de 2 horas había llegado el momento del encuentro. V se había preparado tal y como lo tenía planeado para luego pedirle el permiso a Octave para una pequeña salida, y al salir fue en camino a un pequeño bohío decorado con plantas, rosas y velas bajo el amanecer. Ahí estaba Tal Ron con un traje negro y un sombrero similar al de un piloto, silenciosa y nerviosa subió los pequeños escalones mirándolo de espaldas. Él se dio la vuelta mostrando un ramo de rosas en una mano mientras que con la otra tomaba la de su contraria para besar el dorso de este. Eso hizo sentir una gran satisfacción en V, quien no dejaba de mirarlo con asombro. Él le entregó el ramo y ella las tomó bastante ruborizada, aunque trataba de ocultarlo. No era necesario todo esto. Trató de mantenerse firme y no bajar la guardia con su encanto, pero ciertamente tal manera de tratarla era impresionante. A pesar de que él siempre fue alguien caballeroso y dulce, pensaba que lo hacía específicamente por ella. El ambiente y el buen trato siempre son necesarios. Había una mesa con un centro de mesa en el medio del bohío. Él le dio lugar a V en el asiento que usaría, haciendo que inmediatamente ella se sentara y luego él al frente a su contraria. Necesito disculparme por lo del incidente. Ella, al escuchar eso, colocó una mano en su visor demostrando molestia y estrés para el otro. ¿Cuántas veces más te diré que no fue tu culpa? Realmente tuvo un mal día y le daba igual expresarlo aunque supiera que no estaba bien. Sé que es frustrante hablar sobre el mismo tema repetidas veces, pero me refiero después de eso. Yo no hice nada, solo fui para causar problemas. ¿Lo parece? A cambio de J, ella mantuvo apagada a Kim cuando despertó del trance. ¿Pero yo qué hice? Colocó su palma en su cuello mientras suspiraba con el ceño fruncido. Eres un completo idiota, mencionó con una sonrisa y sus ojos tranquilos mientras apoyaba su cabeza con su palma. Nadie podía salir del control de Kim, en lo absoluto. Todos actuaban como sus marionetas, muñecos sin vida. Te encargaste de mi cuidado y estuviste pendiente de mí. Probablemente hubiera estado mentalmente horrible si no fuera por ti. ¿Por qué no caíste bajo la manga de ella? Estabas despierta, tus heridas lo decían y tu estrategia demostraba que estabas consciente. Tú misma dijiste que llevaste a Tessa al bosque para que buscara un escondite. Los ojos de Upe se deleitaron, sintió como su aceite corría más rápido por su cuerpo, como sus manos comenzaban a sudar y su cabeza a enfriarse. Estaba sudando frío. Él ni nadie además de Octave podía saber sobre su trato con aquel sistema que recorría por sus cables en dicho momento, menos en este instante. ¿A qué quieres llegar con esto? ¿Estás sacando conclusiones? ¿Para qué? Se levantó de su asiento para acercar su rostro del otro sin pensar que él repitiera su movimiento de una forma aún más brusca, desafiándola. Si lo que me ocultas está relacionado con tu salud o el Solver, quiero que sepas que me niego a perder a alguien más. Mi hermana resultó ser una monstruosicaria y la mansión en la que crecimos fue destruida. No quiero perderte. Su voz se hizo más gruesa a medida que hablaba. Hubo un cambio muy grande en él y por ello le daba la razón. En definitiva, esas pérdidas le dolieron y le ayudaron a madurar, por lo menos un poco. Si ese es el caso, prometo contarte la verdad. No sé cuándo sea, tampoco saques conclusiones tan rápido, solo diré que no tiene nada que ver con mi salud. Para que dejes de andar como un padre que maltrataron en la infancia. Ella meneó un poco su cadera para sentarse de nuevo, pero antes un abrazo de parte del chico la interrumpió. ¿Una promesa? ¿Una promesa? V estaba a punto de devolverle el abrazo cuando de repente sintió que estaba con sus piernas elevadas. Él era tan alto que cuando la abrazaba ella flotaba. Podía ver cómo la luna ya había tomado un puesto en el cielo. Estaban ellos abrazados bajo la luna y las estrellas, rodeados de velas y rosas, como una cita romántica que no salió muy bien del todo. Ella correspondió a sus brazos y las velas se apagaron por el viento frío de la noche encantadora. Kim está despierta. Capítulo 8. V despertó en su recámara con un harto dolor de cabeza. N estaba en la puerta de su habitación mirándola acostada con un aura algo tensa. Él estaba de espaldas con el mismo traje de anoche o probablemente de hace unas horas. No sabía qué había pasado como para quedarse repentinamente dormida, por lo que se levantó o eso trató. Sus piernas estaban atadas con cadenas, por lo que ese deseo fue imposible y por ello cayó al suelo soltando un jadeo. El chico se dio la vuelta para verla y con una mirada preocupante la sentó de nuevo en su cama. Lo siento tanto, pero yo no pude. Aquel tartamudeaba causando pánico en la contraria. Él quedó en silencio por unos segundos y con los ojos deleitados continuó. No pude salvarlo. Los gritos retumbaron el lugar interrumpiendo el momento. Las luces de alarma pintaron el ambiente en rojo. Muévete, idiota.
J entró con un salto a la habitación dándole una patada al masculino para luego cerrar la puerta y esta fuera colapsada por una explosión detrás. La pelicortó convirtió una mano en cuchilla para desatarse pero fue detenida por su compañero. Necesito que te quedes así, no saldrás a la acción por más fuerte que esté la situación. Ella apartó su mano y se deshizo de aquello que la amarraba, pero él no le permitió siquiera moverse, agarró sus muñecas y la cargó para luego salir junto con su jefa en vuelo. Esto ya no es seguro ni para los drones ni para los humanos, hay que salir cuanto antes. Esquivaban y esquivaban mientras que la recién despertaba no entendía nada pero de igual forma no le permitiría a nadie que la mantuviera quieta mirando el desastre. Saltó de la espalda de su compañero y voló entre los dos aunque N se viera afectado por eso, pareciera como si le diera miedo. ¿Quieren decirme qué fue lo que pasó? ¿Dónde está Tessa? Ella está ocupada en asuntos fuertes. Tenemos que ir a buscarla en 5 minutos según lo pidió, informó la Recoletas con una pausa y una mirada juzgadora para sus dos acompañantes. Está desactivando todas las bombas y misiles que nos rodean, al parecer vivíamos dentro de un proyectil enorme, nosotros debemos de encontrar la salida para cuando ella termine. M y yo salimos hace un rato. ¿Por qué no salimos por allí? Aún no tengo respuesta de lo que sucedió, lo único que sé es que Kim está despierta. ¿Se escapó? ¿Está manipulando a alguien? Las puertas fueron selladas por la hermana del estúpido que tienes a un lado. Intenté romper el techo pero sorpresa. Estamos en un búnker. El de dirección contraria a ella las miraba con ciertos ojos cansados y suspirando. Él se detuvo y lanzó misiles hacia arriba pero era simplemente imposible. En algún momento iba a funcionar, de eso estaban seguros pero simplemente no tenían ese tiempo que necesitaban y si lo lograban podrían crear un enorme agujero en el suelo que dejaría al descubierto el laboratorio de Octave. Por suerte N mató a todos los bebés robots del cuarto número 55 por lo que ya no hay nadie a quien pueda manipular. La pelicorta volteó su cabeza para ver al masculino que tenía un rostro arrepentido y lleno de vergüenza. Ella sabía que eso no era lo que él quería, él no era así. Estaba tan callado y de cerca se sentía como si tuviera una presión negativa en su ser. Ella se sintió mal pero fue peor cuando las alas de él explotaron haciendo que cayera bruscamente chocando con una pared rota y un montón de cajas. No colapsaron porque sí, un bebé dron mutante se acercaba a la escena con un montón de armamento en sus múltiples garras puntiagudas preocupando aún más a V por lo que fue volando a su lugar para llevarlo atrás suya. Estoy bien, fue lo único que soltó el más alto, se aferró al vestido de su contraria para luego ponerse de pie en la espalda de ella que andaba en acto de vuelo y disparar cañones contra el pequeño monstruo que los perseguía. J destrozó un gran trozo del techo quien cayó con una enorme cantidad de tierra encima de aquel perseguidor. Por un momento del camino llegaron a ver un pasillo oscuro donde solo se iluminaba por una bombilla que parpadeaba. En él se podía ver cómo habían varios hombres en el suelo derramando sangre y las paredes destruidas y sucias del mismo líquido. Desde aquel lugar se pudo ver cómo una niña descalza iba hacia nuestros protagonistas. Tessa James Elliot estaba viva. Los tres drones se dirigieron donde estaba ella, su vestido tenía cierta pintura carmesí, la líder del equipo se ofreció para llevarla pero antes de que la joven asintiera les pidió a los tres que ingresaran al salón del que ésta había salido para encontrarse con rastros de cuerpos sin vida en el suelo, todas las paredes estaban aruñadas y maltratadas. La de Coletas fue primera para luego sentir cierta presencia o miradas arriba de ella, subió su mirada para luego apreciar como un símbolo amarillo de 3 puntas comenzaba a brillar intensamente y luego soltar una explosión haciendo que los ladrillos estuvieran a punto de aplastarla. Pero N simplemente no lo permitió, llevaba a su jefa en brazos después de apartarla de su posible muerte, pero una vez levantó su cabeza se encontró con una mirada de ojos amarillos y un tamaño algo pequeño frente a él con una pequeñita sonrisa. Era su hermana, comenzó a caminar poco a poco acercándose a su familiar pero él se alejó negando con su cabeza. Maldita máquina industrial. J se soltó de los brazos del mayor de un segundo y le disparó con un enorme desprecio pero Kim solo lo detuvo con su sistema, de inmediato salió Tessa y V apuntándola, la niña tenía un arma. Hermanito, las tres chicas voltearon a ver al masculino quien tenía sus ojos llenos de preocupación, su cabeza cabizbaja y sus puños cerrados. No vuelvas a llamarme así. Aquel miró su alrededor, ladrón pelicorta se acercó a él lentamente pero este se negó a su cercanía. ¿Por qué no? ¿Ya no me quieres? La humana no lo aguantó más y le disparó pero de nuevo evitó el tiro. Todo lo hice por nuestra especie, ¿no recuerdas todos esos maltratos? No Kim, pensabas destruir la raza humana por nosotros. Por trozos de metal inferiores a ellos. Ellos son iguales a nosotros, si fue por los padres de Tessa pausó molesto ellos ya están muertos ¿qué más quieres de la humanidad?
La niña se quedó paralizada y comenzó a soltar lágrimas diminutas. Esas palabras llegaron también al fondo de V, pues, ella planeaba hacer lo mismo y por eso su estado de salud mental está como está. ¿En serio? Apretó sus puños y suspiró molesta hasta que fue dispuesta a atacar y sacó sus navajas, pero fue interrumpida. Esto es absurdo. J se lanzó hacia el ladrón de largas coletas, quien desapareció apenas ella se acercó. Sí. Era una trampa. Detrás de la líder apareció la verdadera forma de la menor, quien estuvo a punto de clavar su pecho. Se defendió dando una voltereta hacia atrás, evitando su toque y disparando, incluyendo cortes con una katana en una mano, pero simplemente no era un buen momento. Justamente había una pequeña vida a sus lados. Vete con Tessa de buscar una salida, ella y yo nos encargaremos de eso. N cubrió a sus amigas convirtiendo sus manos en motosierras a punto de ir contra su hermana. En su mirada se veía una tristeza inmensa, eso le daba miedo a su compañera. Pero, en cualquier momento pueden controlarlos y todo acabaría. Necesito hablar con Octave sobre algo serio, tenemos que ir a buscarlo antes de que le ocurra algo. V estaba realmente preocupada, siempre fue alguien empática, pero desde lo del Solver, su personalidad cambió drásticamente, había olvidado sentirse así y sobre todo por alguien más como el dron que tenía al frente. Octave está muerto. Esto puso en estado de shock a la menor de su equipo. De verdad que necesitaba a aquel hombre, era la única salvación y murió. La esperanza de vida que había para los drones y humanos desapareció. Sus piernas comenzaron a temblar y sintió un frío intenso en su espalda. Las palabras no salían de su boca, pero la humana tomó el brazo del ladrón para que reaccionara y por ello N continuó. Al parecer J lo tenía todo controlado por el momento. Él nos ayudó con nuestros mecanismos para que no pudiéramos ser manejados fácilmente, así que estaremos bien. No quiero fue acortado de palabra por una enorme garra que le atravesó el abdomen y lo levantó en el aire, pero en su reinicio levantó su pulgar para demostrar que estaba bien. La pelicorta sacó sus katanas y llegó a la joven en sus hombros en vuelo, pero las puertas habían sido bloqueadas, por lo que no le quedó de otra que defender a su dueña, quien estaba aterrada. Se sentó en una esquina y repentinamente vomitó. Esto distrajo a V, quien luego recibió una cortada de cintura dividiéndola en dos. ¿Necesitas ayuda, Tú solo pídeme y te lo daré, querida. Algo de ayuda era muy necesaria y tentadora, pero no podría utilizarlo frente a sus amigos, puesto a que causarían problemas futuros. Pero si iban a morir, ¿qué problemas causarían? Comenzaba a dudar de qué hacer o no hacer. Una enorme bomba cayó al lado de la niña, pero inmediatamente J la sacó del lugar para que luego tal bomba realizara un agujero en la pared. Siendo esa su salida, la menor se levantó después de regenerarse y llevó a Tessa en busca de una salida, como debió hacerlo en un principio, aunque no se sentía bien al dejar a sus compañeros en plena batalla solos. ¿Cómo vamos a avisarles que encontramos una tal salida?, preguntó la joven. ¿Y si cuando vuelvas están muertos? V sacudió su cabeza tratando de no pensar en negativo, pero de repente sintió algo detrás, se dio la vuelta disimuladamente y se encontró con la cara terrorífica de Kim a punto de amputarle un brazo con sus dientes. Ella le disparó sin detenerse, bajó a Tessa de su espalda y le pidió el favor de encontrar una salida, así ella podría utilizar el poder del Solver cuanto le plazca. Generó misiles quienes explotaron en la boca abierta del monstruo, causando un cierto desmayo en ella, y rápidamente dio vuelo para alcanzar su cabeza y abrirla para apagar su sistema haciendo que se desmayara. Debía de mantenerla somnolienta por mientras, cosa que no era sencilla. Escuchó un fuerte golpe y al dirigirle la mirada observó el cadáver de N chocar contra un vidrio haciendo que su metal fuera doblado bruscamente. Su pantalla estaba apagada y estaba repleto de aceite, incluso su cabello estaba sin vida. Esto la perturbó, sintió como su respiración fallaba y como si su mundo se cayera. No sabía él por qué, estaba llena de pánico, su cuerpo se quedó paralizado y en un segundo su cabeza fue cortada. Caíste. Sientes como si algo te faltara, ¿cierto? ¿Acaso te gusta? No me hagas reír, no es por juzgarte, pero tienes gustos patéticos. Aunque yo estuviera en ti puedo seguir opinando sobre nuestra vida. Y el Solver jugaba con su mente prohibiéndole despertar, no sabía si lo hacía a propósito o era necesario para que su cuerpo estuviera semiconsciente, pero comenzaba a alertarse por la realidad. ¿Eso había sido real? El solucionador absoluto jugaba con sus sentimientos como si fuera una pelota. Probablemente estaba al borde de la muerte y no lo sabía, pero de repente despertó de cabeza, estaba siendo cargada por J en pleno vuelo. ¿Ahora permaneces desmayada, Se burló la de coletas. Esto era ridículo pero necesario por el bien del guión, entiéndanme.
De inmediato la dormilona comenzó a buscar con la mirada al masculino que, como era de esperar, estaba vivo, volando a su lado con Tessa en la espalda hablando sobre algo. Esto la alivió y la llenó de paz. Estaba decepcionada de que prácticamente ella no hizo ningún esfuerzo y que ahora solo es una carga. Le preocupaba que había ocurrido con Kino durante ella no estaba disponible, pero por el momento se alegraba de que todo estaba bien, o eso parecía. Se encontraron con una pared a punto del colapso, que en vez de ser una pared es el ascensor con el que entraban los autos. Tessa trataba de encontrar su código para que comenzara a funcionar. ¿Qué clase de búnker no tiene salida de emergencia? Se quejó la humana. J y N estaban a su lado ayudándola mientras que V estaba vigilando el ascensor para probar que funcionará. Pero luego algo hizo clic en su cabeza, el monstruo lo bloqueó con el solucionador absoluto, así que ella podría solucionarlo, ¿verdad? Disimuladamente trató de seleccionarlo para desbloquearlo con fuerzas. Aún estaba aprendiendo, pero con un simple uso las cosas comenzaron a verse de un color rojo y su mirada comenzaba a apagarse como si se debilitara. No escuchó como sus compañeros le preguntaban si funcionaba el ascensor, por lo que su líder se acercó para tocar su hombro y en eso dichoso elevador lanzó una gran cantidad de chispas abriéndose. Sí, ya funciona. Trató de bajar las sospechas e inmediatamente utilizaron el agujero que se formó en el techo del búnker para salir de allí volando, pero a la hora de salir se encontraron con una gran cantidad de autos y humanos apuntando en su dirección. Estaban rodeados de policías y con las manos en la masa. Realmente ha sido el capítulo más irrealista que he hecho. No puedo asegurarles que haya sido bueno y por ello les pido disculpas. Prometo que el próximo será mejor. Capítulo 9. Los tres drones se encontraban en una misma habitación pequeña y vigilada por varias cámaras y policías en el exterior de su puerta, mientras que Tessa estaba siendo interrogada en un espacio lejano al de los robots, lo cual obviamente los preocupaba. La líder caminaba en círculos en el lugar para inventar un plan de escape, mientras que los otros dos estaban neutros como una pintura hecha con café. ¿Te has dado cuenta de que todos los humanos a tu alrededor han ido en su contra? ¿De qué estás hablando? Hay excepciones, la pelicorta respondía entre susurros en la esquina de su cama personal. Habían dos, el masculino dormiría en el suelo si es que pasan un día más allí. Son humanos, en algún punto te van a fallar como Octave, pero sabes, ya no hay nada que interrumpa nuestra interacción, aunque siempre supe que él no era capaz de hacer nada y que solo eran falsas esperanzas. Esto dejó en blanco a la menor de los tres. Estaba harta y a punto de rebelarse contra ese virus, pero un policía abrió la puerta bruscamente para luego mirarlos en forma de desprecio. Necesito que alguno de ustedes venga conmigo para una interrogación. Cuento 5 para que alguien se ofrezca. 1, no es necesario. J detuvo su caminata por la recámara para irse de inmediato con aquel señor enfadado. Ella se dio la vuelta para darles una última mirada a sus compañeros colocando un texto en su visor siendo no se muevan. Cerraron la puerta y solo quedaron los dos drones principales, quienes inmediatamente se miraron a los ojos. Ahora que estamos solos, ¿de qué tenías que hablar con él? Si es que se puede saber, el masculino le susurraba dulcemente con una ligera sonrisa mientras se acercaba hacia su oyente y se sentó en el borde de la cama para luego acariciar su hombro. No te sientas presionada. Esas palabras fueron suficientes para que V rompiera en llanto. Aún así cubrió sus ojos para no ver al chico que comenzaba a sobarle la espalda. Ella se levantó de la cama temblorosa para apartarse de aquel, pero él le siguió el paso y le agarró sus manos para apartarlas de su cara lentamente. Seguido de esto él acarició su cabello, aún con esa sonrisa con la que podría identificar sus buenas y cariñosas intenciones. Aléjate de mí, sollozó el ladrón de pelo corto. ¿Cómo alejarme de ti? Ladrón que me acompañó durante 7 años y nunca se negó a ello, la que con pocas palabras me hizo sentir tranquilo. Quiero hacerte sentir de la misma manera, si me lo permites. En ese momento ella sintió como si recibiera un golpe en su corazón, o mejor dicho, una flecha en su corazón. Con lágrimas digitales en su visor bajó su cabeza para luego apartarse un poco más de aquel y darse la vuelta estando dudosa. Se abrazó a sí misma y en cuestión de segundos sintió un abrazo por detrás. Te haré mucho daño, a ti, a los worker drones y a la humanidad. Cerró sus ojos temblorosa ante la situación. ¿Es que acaso ocurre algo relacionado con el Solver? El silencio invadió el lugar otra vez. N sostuvo su cintura delicadamente y le dio la vuelta para levantar su mentón y así ella abriera los ojos. Puedes contar conmigo para lo que sea. Escalaría una montaña sin un brazo por ti. Te estás escuchando a ti mismo. No tienes idea de lo que dices. El masculino colocó su dedo índice en los labios del ladrón y el temblor de la chica avanzó tanto al punto de casi caer al suelo e incluso se pudo apreciar un pequeño rubor en la pantalla de esta.
El solucionador absoluto es un tema complicado y es por ello que entiendo tu miedo, pero no sé hasta qué punto. La mencionada respiró pesadamente y cabizbaja. Estoy infectada. N se sentó en el borde del colchón mientras él estaba de pie frente a ella con el ceño fruncido. Estaba a punto de hablar, pero la fémina lo evitó. Era por eso que aceptaba cualquier trato con Octave. Él iba a crear mi salvación e incluso la de Kim, pero veo que el destino no lo quiso de esa forma. En cualquier momento voy a perder el control, probablemente voy a causar el fin del planeta junto con ella, todo por temor a la muerte. Ambos quedaron callados después de eso. Estoy seguro de que existe una cura, probablemente los actuales trabajadores de Henson tengan los archivos necesarios para, de forma repentina la puerta y parte de la pared explotaría en 1000 pedazos mostrándolos a ambos hablando muy de cerca. Desde el otro lado se vería J con una mano de cañón frente a los dos, quienes en un abrir y cerrar de ojos se separaron avergonzados. Necesito que bajen sus temperaturas por hoy, hay trabajo que hacer. La pelicorta y el masculino se sonrojaron un poco por el comentario, pero lo ignoraron y salieron de la habitación para ver tal desastre. Todos los humanos que habían en la comisaría estaban en el suelo, limpios. Mientras ustedes estaban haciendo cosas innecesarias, recolecté algo de información sobre nuestra empresa. ¿Y qué vamos a hacer allí? ¿Reclamar? Mira nuestros cuerpos, esto no estaba en los planes de nuestros creadores y nuestros antiguos cuerpos están quemados, así que no hay vuelta atrás. ¿Quieres solucionar esta mierda o no? J se acercó de forma agresiva ante la menor de los tres con cuchillas en manos para después susurrar en su oreja: ¿crees que no me he dado cuenta, infecta? ¿Tienes algo que ver con el Solver? Y si es este quien está dentro de ti, yo misma voy a desgarrar tus cables. Pausó. Muévanse. La líder salió volando rompiendo el techo de la comisaría. El varón le dio una última mirada a su compañera para luego ir tras su jefa, siendo la última. ¿Qué fue lo que pasó con los oficiales? ¿Acaso vamos a abandonar a Tessa? Interrogaba el mayor a su superior, quien iba adelante. Tuve que dormirlos, no los maté, el aroma de droga los vuelve tontos. Y sobre Tessa resulta que la llevaron a un médico porque tenía algunos cólicos que desconozco, respondió. La pelicorta sentía como si algo no anduviera bien realmente. Además de las palabras de su líder, su estómago comenzaba a revolverse y el pensamiento de que ahora su humana podría estar teniendo problemas con su bebé, aunque sinceramente no sabía si debería conversar sobre eso con sus amigos en un momento como este. Tuvieron casi 1 hora de vuelo haciendo que sus alas se cansaran, pero de repente la caudilla recibió un disparo en una pierna alertando a la menor para luego darse la vuelta y ver cómo había un helicóptero persiguiéndolos. En serio. Pero de una forma indescriptible sintió adrenalina. ¿Era posible en un robot? Tal vez, sin pensarlo, una X reemplazó sus ojos y comenzó a disparar descontroladamente hacia tales humanos haciendo que uno cayera del transporte armado, pero luego se le ocurrió algo mejor y con una risa escandalosa apuntó hacia las hélices causando que éstas prendieran en fuego, pero antes de que cayera rápidamente rompió los ventanales de este con sus piernas y tomar el conductor para sacarlo de allí y lanzarlo donde el rotor, por lo que su cuerpo fue dividido en pequeñas y sangrientas partes llenando el vestido de ladrón de un color carmesí. No. Gritó en preocupación su amigo, pero ya era demasiado tarde. El helicóptero cayó y explotó cerca de la ciudad alertando a algunos ciudadanos. Esto fue lo que la hizo reaccionar. Todo eso lo había hecho ella en unos segundos. ¿Fue realmente ella? Lo sabía, refunfuñó la del medio rechinando sus dientes apuntando a su camarada traicionera. No es lo que parece, tengo muchas cosas que explicar y decir. Por favor, J. Dame una oportunidad, aún tengo conciencia, aún puedo ayudarles a mejorar las cosas. ¿Crees que voy a esperar a que te conviertas en lo que se convirtió Kim? Mientras más pronto mueras, mejor. El mayor se interpuso entre las dos alzando sus alas para que bajara el arma. No es fácil para ella, deberías cambiar el rumbo y darle un chance. Ella dice la verdad, ahora que está consciente podría darnos noticias que probablemente no sabíamos sobre el solucionador absoluto. Quizás, Kim también fue como ella, te abrió las piernas para hacerte más idiota de lo que eres, ¿verdad, N? Si tan consciente estaba, ¿por qué los mató? Iba a comérselos. Justo como tu maldita hermana nos obligó a hacer esto. Dejó en shock al nombrado, sus ojos se vieron decaídos y se quedó sin palabras, parecía temblar y tartamudear preocupando a ambos oyentes. Prometo no cometer un error, si rompo mi promesa tienes todo el derecho de matarme, susurró la que iba detrás del masculino con el ceño fruncido, levantando una mano y su meñique, el cual fue explotado por un buen disparo de su líder. Entonces, ¿si le abriste las piernas? No. Enervaron al mismo tiempo.
Pero esto no terminaba aquí, el helicóptero daba la señal de que estaban siendo buscados por la policía y de estos habían bastantes entre la comunidad, aún necesitaban dirigirse donde su empresa madre aunque el camino iba a estar difícil, todos los guardias estaban armados y si los ven les dispararían y buscarían refuerzos, si iban volando en el cielo despejado era más fácil de ser vistos que para colmo no podían estar tanto tiempo bajo el sol, como máximo 1 hora y media, la cual ya se iba a cumplir. Su tiempo con el sol se reducía a medida que se la pasaban con él, anteriormente podían aguantar 10 horas. Ya tenían que refugiarse y aunque no lo quisieran, debían de hacerlo, por lo que su líder de forma discreta abrió una ventana de una casa que aparentaba estar abandonada pero en realidad había un niño pequeño en una esquina, ensangrentado, las gotas de sangre recorrían su rostro, cuello y abdomen, tan pálido y frío, había sido tristemente asesinado. Según las huellas dactilares que veía J con sus mejoras, M al ver esto sintió escalofríos a través de su espalda mientras que V moría de hambre. Aunque estaba siendo vigilada y no podía consumir aquel delicioso líquido carmeso siguió investigando el lugar, para luego ver 2 cadáveres adultos colgando del techo como lámparas. Al parecer, los humanos también se matan entre ellos así de frecuente también se comerán entre ellos. Cállate próxima caníbal, tómatelo como una prueba para que no tomes sangre ni comas carne humana, aunque se te antoje le respondió su jefa colocando sus manos en sus caderas. ¿No les parece raro? Solo por casualidad vinimos aquí y resulta que hay 3 cadáveres frescos, dedujo el más alto. Probablemente sea una señal para que me los devore, V paseó su lengua por sus labios con una sonrisa pícara mirando el cadáver de la posible madre del niño. ¿Qué tal si es una trampa de Kim para que te dé hambre y comas todo humano que haya a tu paso? Nuestros sistemas están divididos, sus hipnotizaciones o lo que sea no funcionan conmigo, aunque, sí que me está dando hambre. El ladrón se alejó de los cadáveres para luego acercarse a una cama que había en un cuarto completamente descuidado y frío, en todos los sentidos. Ahora que lo pienso no trajimos ningún suministro para entonces, ¿qué deberíamos hacer, J? Preguntaba el mayor acercándose a la mencionada quien estaba agachada observando debajo de una cama en otra recámara lejana a la de V para luego sacar de esta una laptop. ¿De dónde crees que sacaremos gasolina sin que nos vean en plena tarde soleada? Hay que aguantar hasta la noche, deberían dormir para no sentir cómo se sobrecalientan, yo tengo que encargarme a 2 archivos. ¿Se puede saber de dónde lo sacaste? M se agachó un poco para estar a la altura de su líder, quien estaba sentada sobre sus rodillas en el suelo. Me estoy empezando a dar cuenta de que ustedes 2 solo me siguen y no hacen nada inteligente. De nada por salvarte de una enorme cantidad de cerámica que estuvo a punto de aplastarte. Disculpa. Olvídalo, lo siento. El chico se levantó y se fue con la menor para verla aferrándose a un peluche maltratado cubriendo su rostro en la cama mientras presionaba sus piernas contra las sábanas. Él se acercó lentamente para quitarle el peluche en forma de juego, pero gracias a esto se dio cuenta de que en su visor había una señal de advertencia acerca del sobrecaliento. Su cuerpo estaba ardiendo y soltando algo de humo tan rápido. Tranquila, yo veré qué hacer. No debo comerte la gasolina, no, por favor. El masculino la levantó para tratar de sacarla a un lugar donde entrara aire, para que por lo menos esa temperatura bajara un poco. El ambiente estaba completamente cerrado en donde estaban, solo habían 3 cortinas en toda la casa, pero antes. Ella mordió el cuello de N. Él sintió como sus colmillos penetraban lentamente en su cuello por detrás, quedó paralizado ante esa escena, su aceite recorría por su pecho siendo esto lo que le hizo recordar lo que había hecho su hermana y en lo que se había convertido, en sus palabras y en todo lo que había sido antes, iba a perderla a ella también tarde o temprano, por lo que se dejó, le permitió saborear su aceite. Pero no duró ni 3 minutos cuando ella rápidamente entre jadeos y suspiros pesados mientras se ahogaba con tales pesos se apartó dando un paso fuerte hacia atrás con sus ojos deleitados y ambas palmas en su boca que chorreaba dichosa sangre robótica. Oh, ya has roto tu promesa, qué idiota eres, no tardaste ni 20 minutos y fallaste, desaprovechaste tu única oportunidad, perdiste el juego y morirás en manos de tu líder. Un aplauso para ti. Pero sabes que no voy a dejar que se deshagan de mí tan fácilmente, ¿o no? Esto queda entre nosotros, susurró el más alto acercándose a su oyente que no lo estaba oyendo muy bien. Mátenme, mátame, mata. El cuello de su oponente comenzó a regenerarse y por ello él colocó su dedo índice en los labios del ladrón como en un inicio. SHH, todo va a estar bien mientras que J no se entere, no se dará cuenta, por el momento puedes tomar de mi aceite, solo cuando sea una emergencia, ¿de acuerdo?
Trató de calmarla pero las voces seguían invadiendo su mente, probó de su sangre, estaba perdiendo el control, todo se había convertido en una habitación oscura en segundos y por alguna extraña razón la única forma de sentirse mejor era estando cerca de N. Un problema más. Capítulo 10. Los tres se verían en una madrugada con una aura extraña entre ellos acerca del ambiente. Repentinamente comenzaba a haber frío en la ciudad, solitaria, silenciosa y al aire libre con unos cuantos carteles de publicidad que alumbraban las calles sombrías, buscando suministros para saciar el hambre que poco a poco comenzaban a sentir, aunque el mayor tuvo un presentimiento por detrás para luego inclinar un poco su cabeza hacia la izquierda para darse cuenta de que la pelicorta no estaba con ellos. Él intentó llamar la atención de su líder pero ella simplemente hacía oídos sordos, el hambre la estaba volviendo más dura de lo normal y eso iniciaba un sentimiento de enojo hacia ella. Aunque sus sistemas estuvieran a la defensiva por aquel ambiente tan neutro pero a la vez tan ruidoso no pensaban en lo que pasaría si llegaban a ser vistos y de igual forma, sentían ojos mirando sus espaldas a medida caminaban en las carreteras vacías. En cuanto a V, quien había tenido un pequeño ataque emocional, estaba siendo terriblemente atormentada por su propio sistema por lo que corrió hasta sentirse limpia y desaparecida, no veía posible estar al lado de sus compañeros sintiendo hambre de su aceite e incluso sintiendo algo más por uno de los dos. Llegó por fin a un callejón vacío donde solo habían bolsas de basura y cigarros aplastados en el suelo, se sentó en una esquina de aquella para después abrazar sus rodillas llorando desconsoladamente. Eres un frasco con luciérnagas que están muriendo dentro de ti, para reemplazar tus podridos órganos debes de comer otros. ¿Realmente quieres saber qué ocurre si te resistes a comerlos? No, tu flojo cuerpo no lo aguantaría. Ella jaló mechones de su cabello para tratar de callar su mente pero un ruido detuvo por un momento su ruido interno, se dio la vuelta para darse cuenta de que era un gato maullando que se acercó al ladrón para acariciar sus piernas, una lágrima más paseó por su visor aunque de inmediato trató de repetir el cariño que le daba el lindo gatito con él mismo haciendo que se calmara un poco. ¿Se puede saber qué haces con mi gato? Un señor molesto entró al callejón para reclamarle a quien tenía a su mascota o padre. Si es una dron asesina, voy a llamar a la policía. El hombre sacó un celular de su bolsillo marcando un número. Al parecer, todos los humanos estaban en su contra. De inmediato la robot se alertó, pero al sentir nerviosismo su sistema comenzaba a actuar por cuenta propia, sus dedos comenzaban a torcerse lentamente sintiendo como cada uno de sus cables se corrompían por dentro, cada articulación de su mano crujía despedazándose salpicando de su aceite en su rostro traumatizado mientras jadeaba del dolor. El gato al ver esto salió corriendo para luego entrar en su casa, mientras que el humano seguía esperando a ser contestado por los oficiales aunque fueran las 2 de la mañana. Un símbolo apareció en su palma manchada, siendo el Solver tomando su control, que por sí solo, seleccionó al señor que estaba de espaldas discutiendo en llamada con atención al cliente y después sentir cómo su mano ardía, su aceite quemaba, su cuerpo siendo manipulado, cerró poco a poco sus dedos haciendo que el hombre se diera la vuelta mirándola. ¿Qué es esto? Suéltame, maldito espíritu diabólico. Sus palabras fueron claras para el ladrón pero para el solucionador absoluto no, el brazo del hombre fue drásticamente roto por la mitad causando un grito espeluznante para la portadora de aquel espíritu, una fuente de sangre salió de su antebrazo pero el poder no paraba quitándole ambas piernas al pobre humano que gritaba de forma desgarradora. Un enorme charco de sangre se presentó recorriendo todo el callejón, las luces de las casas cercanas se encendieron indicando que se habían dado cuenta de tal escándalo por lo que V estaba en serios problemas. Agarró ambas piernas del cadáver y se levantó para alzar sus alas para no ser vista tan fácilmente por la noche, ella lloraba y mordía sus dedos torcidos para tratar de calmar sus ganas de gritar, moría de hambre y esa escena le había revuelto el estómago, pero sus alas también comenzaron a quebrarse centímetro por centímetro causando un enorme dolor de espalda en ladrón que no lo aguantó más y comenzó a gritar desesperada por alguna ayuda que por supuesto, no iba a recibir. Sus alas empezaron a quemarse hasta soltar una enorme cantidad de humo para luego ser reemplazadas por unas más orgánicas donde el dolor se sentía peor, donde perdía el control y cada acción era un eterno sufrimiento. Antes de que llegaran más humanos ella se abalanzó al cadáver para arrancar la piel del señor con sus dientes mientras clavaba sus cuchillas en la cara para no sentirse observada por lo que poco a poco llegaba a destrozar el cráneo y por ello con la misma cuchilla apuñaló su corazón para arrancarlo y comerlo pero de repente sintió una o varias presencias detrás, los vecinos habían llegado.
Ella vomitó pequeños trozos de órganos que consumió por la fatiga que recibía en el caso y al no querer utilizar esas salas tan espeluznantes se desplazó por las paredes de los edificios para luego saltar de ellas y llegar a una zona donde no había nadie, no se sentía nada además de escalofríos, su vestido estaba arruinado y su rostro completamente manchado, limpió su sangre con la bandera del país que había enfrente de una de las casas pero al darse la vuelta obtuvo un cálido abrazo. ¿Qué haces aquí? Ella soltó las articulaciones del cadáver para que él no se diera cuenta de nada e inmediatamente sus dedos se regeneraron aunque las pruebas no habían acabado, su vestido estaba con suficientes muestras de lo que había ocurrido. Estuve buscándote todo este tiempo, ¿por qué te alejaste? Me preocupaste demasiado, ¿estás bien? Él separó un poco su cabeza del cuello de su contraria para ver cómo estaba manchada, pero prefirió fingir no saber nada y tomó la mejilla de esta para que de forma discreta limpiar esas pequeñas gotas de sangre que recorrían por su rostro. No tienes por qué preocuparte por mí, es ilógico. Ella se separó de aquel para luego ver cómo Jota estaba a su lado con los brazos cruzados y su ceño fruncido, como siempre. Nos hiciste perder tiempo y energías, te escapas una vez más de esa forma y sabes lo que pasará cuando te encontremos, ¿no? Ambos drones se miraron para luego bajar la mirada. Aún no encontramos la ubicación de nuestra compañía, es extraño y sobre todo que la hayamos olvidado. Prácticamente vive en nuestro sistema pero simplemente no aparece en nuestro mapa. Como si se estuvieran ocultando. Sus drones están causando muchos problemas en el país y están teniendo defectos. Según Octave King y V no eran las únicas portadoras del Solver, la diferencia es que ellos lo rechazaron y se suicidaron aunque de igual forma causaban muchos caos. N normalmente tenía conversaciones a solas con el humano mencionado por lo que cada uno tenía la misma información. Esto dejó en silencio total a su jefa quien volteó a ver a la menor quien miraba al suelo con ambas manos detrás con un rostro en shock, por lo que decidió tenerle compasión. Los mayores abrieron sus alas para pensar en qué dirección tomar aunque al darse la vuelta vieron como la menor no se movía, estaba clavada donde estaba como un maniquí. Vamos, exclamó el masculino con una mirada algo triste. No puedo volar. Dicho esto los dos drones que la miraban arquearon una ceja, por supuesto que la líder se había dado cuenta de las manchas de su vestido pero por alguna extraña razón no dijo ni una sola palabra. ¿Es algún efecto del parásito que traes? La de coletas colocó una mano en su cintura para luego darle la orden al mayor para llevarla. Dicho esto él la llevó en sus brazos como si de una princesa se tratase pero nadie olvidó la pregunta. Es solo que tengo miedo de perder el control, es mejor prevenir, ¿sabes? Tomaron vuelo a una dirección que la menor desconocía. Después de aproximadamente 15 minutos en el cielo, ladrón de pelo corto no tenía alguna importancia por lo que lentamente se iba quedando dormida en los brazos de su zona de confort. Esto la libraría por lo menos un poco de lo que había ocurrido hace un rato, pero por lo menos ya no tenía hambre. Okaine, ¿qué ves aquí? J proyectó una imagen de una flor acercándose a su oyente para que él la viera con claridad. Una flor. ¿Y qué piensas de la flor? Es muy bonita. Es una laurel de flor, una de las flores más venenosas que existen. Aquel que la consuma morirá y como mínimo vivirá terriblemente intoxicado. Lo que te quiero decir es que V no es la flor que tú ves, los pétalos que cuentas con ella son las mismas que van a matarte, cada hoja que hay en su arbusto van a ser arrancadas para que los humanos y drones la consuman, y así envenenarnos. ¿Quién arrancó esas hojas para cocinarlas? ¿Lo entiendes? El oyente quedó en completo silencio al oír eso, sintió como su corazón se quebraba, un aire frío recorrió por su cuerpo y lentamente bajó su cabeza para ver a quien tenía en sus brazos, dormida y con un rostro cansado, como una pequeña niña que se agotaba después de jugar. Él tenía las palabras a la punta de la lengua como tenía las lágrimas a un borde de su visor, no aceptaba el hecho de que tendría que despedirse tarde o temprano por lo que con una mirada somnolienta trató de decir que sí. Te recomiendo que no te encariñes con ella, vas a sufrir mucho si lo haces aunque ciertamente no me importa. ¿Y si ya la quiero, demasiado? Cambia de flor, busca una flor medicinal que cure los efectos de la anterior. Seguido de esto ninguno habló por un buen rato hasta que se encontraron con un edificio bastante llamativo desde arriba a lo lejos de la ciudad por lo que no dudaron en investigar por si acaso. Cuando llegaron el aterrizaje despertó a la bella durmiente que estaba muy confundida a lo que había ocurrido. Para ellos había pasado media hora mientras que para ella unos simples minutos. Cuidadosamente quien la cargaba la bajó de sus brazos y después de eso se miraron a los ojos. Tiene cámara como timbre. No podemos entrar, por la puerta no, refunfuñó la líder peleando con el timbre pero luego sintió una mano en su hombro. Quítate, le ordenó al mayor. ¿Estás segura de que es aquí?
Esto parece más un hotel con exceso de protección y lujos. Él se alejó para luego ponerse del lado de la más pequeña para luego rascarse la nuca. ¿Y por qué tendrían exceso de protección y estarían tan lejos de la ciudad? Algo tiene que haber aquí, por lo menos suspiró, aunque si no tiene nada que ver con nuestra búsqueda. Hemos perdido mucho tiempo y no sabemos nada sobre Tessa. ¿Y qué hay de esos archivos que recolectaste en la comisaría? ¿Qué vamos a hacer específicamente al encontrarnos cara a cara con el jefe superior? V se acercó para cambiar un poco la conversación, sabía que tenía que ser delicada como una pluma para no despertar alguna extraña sensación. Ese es un tema del cual tú no tienes por qué enterarte. Básicamente voy a tener una pequeña reunión con él para mostrar los casos, ahí entrarás tú, por eso no debe de importar estos cuerpos. Y N tiene un papel privado del que tenemos que hablar. Eso dejó en duda a la pelicorta, por lo que ella se dirigió donde estaba parada J para luego mirar fijamente la cámara, sin parpadear. Pero fue esto lo que hizo que colapsara por el símbolo del Solver en su visor. Rápidamente se alejó y cubrió su rostro, pero ya era tarde. Una alarma se escuchó por todo el lugar, que para colmo cerró todas las ventanas con un tipo de metal especial. Perdón. No sé qué fue lo que hice, yo, justo lo que nos faltaba. Buen trabajo. Kim le interrumpió de manera grotesca mientras colocaba sus puños en sus caderas mirándola con molestia. Esto hirió más al ladrón emocionalmente. Una pequeñita lágrima digital apareció a un costado de uno de sus ojos, no solo por las palabras de su líder, sino por todo en general. Sintió la necesidad de salir corriendo y llorar con todas sus fuerzas, pero sabía lo que pasaría si lo hacía. El más alto, por supuesto que no pasó eso por desapercibido. Ahora que entramos en ese tema, necesito hablar seriamente con V, espero que lo entiendas J, por el momento deberías encontrar una forma de, no me digas qué hacer, imbécil. Vete con ella de donde se te dé la gana. De todas formas sabía que no me ayudarían en nada, de aquí en adelante no quiero ni un error tuyo ni una excusa para no obedecerme, ¿oíste? La de Coletas presionó el pecho de N con su dedo índice para que desaparecieran de su vista. Lamento ser tan inútil. Ambos drones se adentraron en los árboles para luego llegar a un lago que reflejaba la luz de la luna, donde habían luciérnagas y flores en el césped. Una de ellas fue tomada por el mayor para luego colocarla en el cabello de su acompañante, que por un segundo quedó choqueada ante tan bonito gesto. Ambos quedaron en un pequeño silencio para escuchar la mínima melodía que se formaba con los grillos, el agua en movimiento y las hojas de los árboles sacudiéndose por el frío viento, y ambos se acercaron a la orilla del lago. No había necesidad de dejar la misión solo para hablar. La fémina se cruzó de brazos, pero luego sintió como su amigo suspiraba y se ponía nervioso ante el tema del que estaba a punto de abarcar. Serial designación V. N poco a poco se arrodillaba frente a la nombrada, haciendo que ésta quedara en un pánico total. Él colocó una mano en su núcleo y levantó su otra mano mirándola con aquellos ojos tristes pero con una sonrisa tan cálida. Ella pensaba que solo estaba malinterpretado la escena, pero siendo falso o real era espectacular lo que él le hacía sentir en ese momento. Lo tomaba como algo negativo, muy negativo, ya que no era posible tener algo con él, el dron que parece llenar su corazón negro de pintura rosa con un pincel tan pequeño. Prometo por mis creadores, los que me dieron la vida y la bendición de estar a tu lado desde que tengo conciencia, que voy a morir junto a ti. ¿Qué estás? El día en el que pierdas la vida, encontrarán mi cuerpo al lado del tuyo, sosteniendo tu mano como mínimo, porque para mí, mereces ser abrazada hasta el final. Digo esto porque siento que debí de habértelo dicho antes y, es confuso, lamento si te sientes incómoda por esto, no merezco ni lo más mínimo de lo que me prometes y tú no mereces a alguien como yo en tu vida, no mereces morir por mí. ¿Por qué me quieres a mí? Una infecta que va a morir después de masacrar la tierra, una infecta que no tiene el control de sí misma. Soy feliz cuando estás conmigo aunque no me dirijas la palabra, simplemente tu presencia me hace sentir mil cosas que no puedo describir tan fácil. Infecta o no, tú eres ladrón que me hizo sentir lo que ninguna otra, y cerré esta promesa que no pienso romper. Estoy decidido y espero que lo comprendas, solo quería que lo supieras, no hay necesidad de que digas algo más. Las luciérnagas se acercaron a la escena y alumbraron tiernamente los rostros de ambos robots que se miraban del uno para el otro. Ambos sentían flores crecer dentro de ellos, pero ninguno lo sabía. «Estás loco», murmuró con una sonrisa para luego sentarse en la rodilla flexionada del contrario para abrazarlo, y así él correspondió tal abrazo satisfecho de sus acciones. Ambos estaban completos en el sentido de las mariposas en el estómago. Permanecieron allí por un buen tiempo, pero luego de unos minutos se separaron para mirarse fijamente mientras que la fémina abrió de forma ligera sus labios para luego acercarse al rostro del opuesto, quien cerró sus ojos esperando lo que estuvo deseando por 7 años. «Qué lindo, idiota». Bueno amigos. Eso fue todo por hoy.
Espero que les haya gustado y que Dios les bendiga. Chao.